Shalom, un fuerte abrazo para todos, Shabbat Tov Lekulam. Bedrat Hashem, vamos a comenzar un estudio durante todo este mes, primeramente con la ayuda del Creador del Universo, referente al estudio de las alajot de Pesach. Vamos a estudiar, como enseña nuestro Jajamim, y vamos a comprender la importancia de cada una de estas alajot, de cómo poder celebrar Pesach de una manera correcta, de conocer en profundidad, pero de una manera muy clara, todo lo que enseña nuestro Jajamim. Y comenzamos de la siguiente manera. Vamos a basar nuestros estudios en el Penenei Alajá del rabino Eliezer Melamed. Dice así: 4 preceptos en la prohibición del Hametz. Tenemos nosotros que tener siempre presente, referente a la festividad de Pesach, que tenemos 4 preceptos delante de nosotros. Y valga la pregunta, ¿cuáles son esos preceptos que nosotros tenemos que tener presente? Dice de la siguiente manera: la primera prohibición consiste en no ingerir hametz alguno, tal como está escrito en el Sefer Shemot 13:3, que dice de la siguiente manera: y no se comerá pan leudo, de lo cual nuestros jajamín aprendieron que, amén de prohibirse la ingesta, la Torah prohíbe también obtener beneficio de este. Además está escrito también en el Sefer Shemot 12:20: todo leudo no habréis de comer, de lo cual se aprende que no solo se prohíbe ingerir en Pesaj aquello que leuda por sí mismo, sino también aquello que leudó por contacto con otro producto. Además es importante señalar que la Torah adjudica la prohibición de ingerir hametz dice una gravedad especial, ya que el castigo por casi todas las transgresiones alimentarias es recibir castigos corporales. Una persona que come taref, está diciendo en este caso, recibe un castigo en su cuerpo como tal, ejemplo, latigazos. Pero referente al comer hametz, el din que da la Torah es totalmente distinto. El din que da la Torah es quien come hametz en Pesach recibe la pena de karet. ¿Y qué es karet? Karet es que el alma de esa persona será cortada sobre la tierra e incluso también en el Olam Abba. Tenemos que tener mucho cuidado referente a este precepto de lo cual nos está diciendo no ingerir hametz en Pesach. ¿Por qué? Porque hay productos que pueden tener trazos de hametz, y vamos a verlo más adelante. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, cuando se va al Macolet, se va al mercado, la persona tiene que comprar los productos que dicen kosher le Pesach, es decir, que está permitido para Pesach. Pero, ¿qué pasa si la persona está fuera de Israel? La persona se encuentra en otra parte digamos, en Latinoamérica. La persona está en Venezuela, o está en Colombia, o está en México, etcétera, etcétera. Tiene que recurrir a una lista que saca la comunidad judía de la localidad y ver cuáles son los productos que son permitidos para Pesach. Incluso hay condimentos que la persona tiene en su casa y esos condimentos contienen hametz también o tienen algún tipo de levadura. Vamos a ver cómo la levadura también nuestros jajamín la prohíben. No solamente el jajamín, también está escrito en la Torá. Pero vamos a verlo, vamos a estudiarlo poco a poco. Como siempre, hacemos muchas preguntas referente al tema. Sigue diciendo entonces que la persona tiene pena de karet, tal cual está escrito en el Sefer Shemot, capítulo 15, ya que todo el que coma pan leudo será truncada esa alma de Israel desde el día primero hasta el día séptimo. Es decir, no solamente que la persona celebra Pesach y come maxot, come pan sin levadura, y va a decir, bueno, ya no comí, listo, la primera noche o la primera celebración, o es decir, en la celebración de Pesach, ya no comí maxot, no hay problema, los demás días puedo comer pan con levadura, has beshalom. No es así como dicen nuestros jajamín, basados en donde, basado en la Torá, que dice una vez más ya que todo el que coma pan leudo, todo el que coma fermento como tal, algún tipo de levadura, etcétera, será truncada esa alma de Israel desde el día primero hasta el día séptimo. Ahora, ese es referente a la primera prohibición, que es no ingerir hametz en Pesach. La segunda prohibición, ¿en qué consiste? La segunda prohibición consiste en no poseer hametz, tal cual está escrito:
7 días levadura no habrá de encontrarse en vuestra casa. Levadura, aquí nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es levadura? Levadura es el producto empleado para que leude toda la masa. Pero la intención del pasuk no es prohibir únicamente la posesión de levadura, sino que también la del hametz. Prestemos mucha atención, vamos a leerlo una vez más. La segunda prohibición que nos habla de las 4 preceptos del hametz. Número 1 dijimos es ingerir hametz. Número 2 consiste en no poseer hametz en nuestra casa, tal como está escrito en el Sefer Shemot 12:19. 7 días levadura no habrá de encontrarse en vuestras casas. Después sigue diciendo, levadura es el producto empleado, dicen Jajamín, levadura es el producto empleado para que leude toda la masa, pero la intención del versículo de este pasuk no es prohibir únicamente la posesión de levadura, sino que también la del hametz como tal. Rabotai, esto es sumamente interesante. Nosotros hacemos la pregunta de por qué es interesante esta prohibición como tal, o este segundo precepto que nos está hablando. Porque hay dentríficos que tienen hametz, tienen levadura. Hay incluso pegamentos que están hechos a base de levadura. Nosotros podríamos decir, pero yo no consumo el pegamento o no consumo la crema dental, me cepillo y luego lo escupo, etcétera, etcétera. Para todo esto hay preguntas. Lo vamos a ver poco a poco. Hay preguntas, ¿cómo se hace? ¿Qué no se hace? Béjule. ¿Najón? Vamos a estudiarlo poco a poco. Sigue diciendo entonces, referente a la tercera prohibición, ¿a qué se refiere? La tercera prohibición se refiere a que el hametz que poseemos no sea visible, es decir, que no lo veamos, tal cual está escrito en Shemot 13:7, panes ácimo se habrá de comer en los 7 días y no se habrá de ver pan leudo, nos dice de esa manera, no se habrá de ver pan leudo, ni se te habrá de ver levadura en todo tu territorio. Y estas 2 prohibiciones son transgredidas únicamente por quien posee en Pesaj un volumen de un hametz, es decir, equivalente o mayor a una aceituna, a un kasai, es decir, unos 29 gramos. Si la persona tiene más de 29 gramos como tal, entonces la persona está transgrediendo. Si tiene menos, entonces Jajamín dicen que no. Porque, una vez más, lo leemos, dice, estas 2 prohibiciones son transgredidas únicamente por quien posee en Pesaj un volumen de hametz equivalente o mayor a una aceituna, que es un kasai, unos 29 gramos aproximadamente. Sin embargo, prestemos mucha atención ahora, sin embargo, si la persona en cuestión posee en Pesaj una cantidad de hametz menor a la medida antes mencionada, no transgrede la prohibición de ver ni de poseer. No transgrede en este sentido. Pero vamos a ver cómo Jajamín nos enseñan y Jajamín colocan un cerco protector alrededor de esta prohibición como tal para que la persona no llegue a confundirse, Hasbe Shalom, la persona pueda llegar a agarrar ese poco de hametz y colocarlo sin querer, sin la intención, en algo que él está cocinando y ahí no se va a aplicar algo que se conoce en Isur Be'eter como Batel Beshishim, 1 entre 60. Es decir, yo tengo 5 piezas de pollo. Esas 5 piezas de pollo que yo tengo son kasher, en todos los sentidos. Se le hizo la shejitá, se revisó, se le hizo la bedicá al animal, se le hizo el proceso del salado, etcétera, etcétera. Y es kasher 100%, pero resulta ser que una de las piezas de pollo, tengo 5 piezas, y la 6ª pieza no era kasher, ulay, nevelá o terefa, ulay, cualquiera de los dos. Y cayó dentro del guisado que yo estoy haciendo. Según la halajá que nos enseña a nosotros de Batel Beshishim, 1 se anula entre 60 y Sur Be'eter. El guisado nosotros podríamos comerlo. ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad de algo que es permitido a algo de lo cual no es permitido. Se anula. Así enseña nuestro Jajamín. Pero hay una particularidad referente a Pesaj.
¿Cuál es la particularidad referente a Pesaj? Es que si esta persona, digamos, tiene 5 kilos de harina, que sea totalmente kasher, pero le cayó un poco de levadura, un poquito de levadura, un poquito de hametz. A los 5 kilos le cayó, supongamos, vamos a decir una ínfima medida, le cayó 0,5, le cayó dentro de eso, toda la masa ya queda totalmente prohibido. Ahí no se va a aplicar Batel Beshishim. ¿Y dónde aprendemos nosotros eso? Lo aprendemos en Isubreter. Lo aprendemos ahí, Rabotai. Entonces, de aquí es donde dicen también nuestros jajamín que el cuarto precepto, que dice que la persona en Pesaj puede tener en su casa algo que no sea mayor a un kasai 29 gramos. Sin embargo, si la persona en cuestión posee en Pesaj una cantidad de hametz menor a la medida antes mencionada, no te regala la prohibición de ver ni de poseer. Ahora, el cuarto precepto, ya de carácter positivo, tenemos 3 negativos, lota AC y uno AC. El cuarto precepto es de carácter ya positivo, es el de cesar el hametz, de cesar la levadura de cara a la festividad de Pesaj. Pero, ¿cómo nosotros podemos entender esto de cesar el hametz y la levadura de cara a la festividad? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Es necesario que vayamos a lo que dice y está escrito en la Torá, en Shemot 12:15, 7 días pan ácimo comeréis, pero en el día primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. ¿Qué se está refiriendo esto? Una vez más, el cuarto precepto de carácter positivo es el de cesar el hametz y la levadura de cara a la festividad de Pesaj, tal cual está escrito en Shemot 12:15, 7 días pan ácimo comeréis, pero en el día primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Vamos a explicarlo, siempre digo, de manera muy clara, poco a poco. Lo importante es que nosotros comprendamos lo que estamos estudiando. Ahora bien, algo que tenemos que nosotros también entender referente a este estudio es el tiempo de prohibición según la Torá y según el dictamen rabínico. De cuándo yo puedo tener hametz en mi casa. De lo que se está hablando aquí del carácter positivo es el de cesar el hametz. ¿Hasta qué momento puedo yo tener hametz dentro de mi casa? ¿Hasta qué momento puedo yo comer hametz? ¿O puedo comer yo levadura? En cara a la festividad. ¿Najón? Entonces, hay 2 puntos interesantes. Estos 2 puntos interesantes son el tiempo que nos dice la Torá y el segundo es el decreto rabínico, el que enseñan nuestros jajamín referente a esto. Ahora, bien, las prohibiciones de hametz, Rabotai y Beamorai, aplican principalmente para los 7 días de Pesaj. No aplica para todo un mes, aplica simplemente para los 7 días de Pesaj. Por supuesto que antes de llegar a Pesaj, nosotros nos estamos preparando en nuestros hogares, limpiando bien los cuartos, la cocina, la nevera, etcétera, etcétera, los aronot, todo se está limpiando, el auto, la biblioteca, todo se limpia, de lo que nosotros tengamos conciencia donde pudo haber caído hametz. Entonces, si bien las prohibiciones de hametz se aplican principalmente para los 7 días de Pesaj, esto es, ¿desde cuándo? Desde el 15 hasta el 21 del mes de Nisan. Desde el 15 hasta el 21 del mes de Nisan. No es otro mes, no es otro día, no es el día que la persona se le ocurra como tal. Para eso es necesario que la persona en su casa tenga un luaj, tenga un calendario hebreo para que sepa cuándo tiene que celebrar Pesaj, cuándo tiene que cumplirlo como tal. Y la Torá nos ordena eliminar todo hametz, toda levadura de nuestras casas desde el mediodía del día 14. Hay una pregunta interesante aquí, Rabotai.
¿Por qué es interesante? La pregunta que va a surgir es, ¿cuándo se considera el mediodía? ¿Cuándo se considera el mediodía? Persona puede decir, bueno, aquí tengo el reloj y me dice que ya son las 12 del mediodía y normalmente así es, puede decir la persona. Si la persona se basa por ese cálculo que le está haciendo, ya está transgrediendo prohibiciones de Pesaj, ya está comenzando la persona mal, está comenzando de una manera que no es correcta. Como dijimos anteriormente, el tiempo según la Torá y según el decreto de nuestro Jajamim, para eliminar todo Hametz de nuestras casas. Pero ciertamente nosotros estamos leyendo el Peninei Alajá, en la página 42 nos está diciendo que de igual manera la prohibición de ingerir Hametz comienza al mediodía del 14. Perdón, del día 14. Entonces, ¿qué pasa? El día 14 llegó, son las 12 del mediodía, veo en el reloj y digo, Seu, no, ya no como más. Votemos todo. ¿Es así o no es así? Evidentemente no es así. Está escrito en el Sefer de Devarim 16:23. Y sacrificarás Pesaj para Hashem tu Elohim. No comerás con ello pan con levadura. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se debe dejar de ingerir Hametz desde el momento en el cual se puede ofrendar el sacrificio de Pesaj. ¿Cuándo es el sacrificio de Pesaj? ¿Cuándo se puede hacer como tal? Si la persona dice que es a las 9 de la mañana, también está equivocado. La persona dice, no, se ofrendaba el sacrificio de Pesaj a las 9 de la mañana, también está equivocado. ¿Por qué? Vamos a ver lo importante, lo interesante que es estudiar las alajot en todos los sentidos, no solamente con Pesaj, sino también en muchos otros sentidos. Shabbat, Kashrut, Nidá, Mikve, Mesusod, escribir un Sefer Torah, preparar las Matzot también. Tienen muchas alajot, Rabotai. Yo no le recomiendo a nadie que los haga por sí solo, al menos que la persona sepa realmente las alajot de Pesa, en todos los sentidos, incluyendo las alajot para realizar los Matzot, para poder hacerlo. Son muy complicadas las alajot en este sentido de realizar los Matzot. Muchas personas me han escrito, anteriormente me escribían, todavía me siguen escribiendo, pero referente a Pesaj el año pasado, me decían, Raf, ¿yo puedo hacer las Matzot de mi casa? No, pero ya yo las hice, ok. Yo cumplo con decirle a la persona, no, por esto, por esto, por esto. Y la persona dice, ya yo las hice. Se le pregunta cómo las hiciste, dejaste que pasara cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Tomaste en cuenta muchos factores. No, no es kasher, estás comiendo levadura. Pero Rab, se parecen a la que usted tiene ahí en el dibujito ese, en el flyer que aparece detrás de usted. Y le digo, puede aparecer como tú quieras. Ribono, Shengolán, líbranos de cualquier mal, de cualquier mal. Sonó la alarma de que tenemos que ir al búnker. Esperemos que no sea nada fuerte. Entonces Rabotai sigue diciendo lo siguiente, una vez más, de igual manera la prohibición de ingerir Hametz comienza al mediodía del día 14, tal cual está escrito en Devarim 16:23, y sacrificarás Pesaj para Hashem tu Elohim, no comerás con ello pan con levadura. Y esto quiere decir que se debe dejar de ingerir Hametz desde el momento en el cual se puede ofrendar el sacrificio de Pesaj, o sea, desde el mediodía del día 14. Ahora, por ello, desde el mediodía de la víspera de la festividad de Pesaj, se prohíbe ingerir Hametz, incluida la prohibición de la obtención de beneficio de este. No solamente que la persona tenga Hametz en su casa, sino que también la persona tenga beneficio de él. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿A qué se refiere al mediodía? A los efectos, Rabotai, de alejar a las personas de una posible transgresión, Jajamín adelantaron en 1 hora la entrada en vigor de la prohibición de la obtención del beneficio del Hametz. Pero todavía no hemos despejado la duda de cuándo es que el mediodía como tal. Y Jajamín nos dicen, 1 hora antes, ellos establecen la prohibición del Hametz, de ingerir Hametz y de tener provecho del Hametz.
Entonces, ¿cuándo es la hora? Ya lo vamos a ver. Sigue diciendo entonces lo siguiente, y en dos, la de ingerirlo, pues en un día nublado, cuando carece de reloj, es fácil errar en los tiempos. Una vez más, lo vuelvo a leer. A los efectos de alejar a la persona de una posible transgresión, Jajamín adelantaron en una hora la entrada en vigor de la prohibición de la obtención del beneficio del Hametz, y en dos, la de ingerirlo, pues en un día nublado, cuando se carece de reloj, es fácil errar en los tiempos. Pero ya va, me está diciendo que entonces sí tengo que tener un reloj para saber cuándo es el mediodía. Y si es el mediodía, entonces a las 11 de la mañana se cesa, según decreto rabínico, por la Torá a las 12 y a las 11 según enseña nuestro jajamín. Pero ¿será que estamos comprendiendo realmente lo que nos están enseñando el Peninei Alajá referente al tema? ¿Cómo calculamos nosotros esos tiempos como tal? ¿Cómo es que están establecidos en la Torá? ¿Cómo se nos enseñaron a nosotros? Rabotai, para despejar ya la pregunta, así se calculan estos horarios. Presten mucha atención que esto es sumamente importante saberlo, conocerlo y también manejarlo. Baruch Hashem, que tenemos los calendarios alágicos que nos dicen a nosotros cuáles son estos tiempos. Ya no tenemos que hacerlo nosotros, ya están establecidos desde hace muchísimo tiempo atrás, se establecieron, y es así. Se dividen las horas de la luz en 12 partes iguales. Escuche bien, se dividen las horas de luz en 12 partes iguales, y cada una de estas recibe la denominación de Sha'azmanit, es decir, hora temporal. ¿Mejor? Ahora bien, no podemos decir, colocando un ejemplo, no podemos decir que en una localidad donde amanece más tarde y anochece más temprano, va a tener el mismo Shatzmani, la misma hora temporal, que en una localidad donde sea lo contrario. Y estando dentro de la misma ciudad, no quiere decir, estando dentro de la misma ciudad, no, estando dentro del mismo país, donde es muy grande y hay variaciones de tiempo por minutos, etcétera, también esto va a tener un efecto de cuándo puede dejar de consumir y cuándo puede dejar de tener provecho. ¿Están viendo lo interesante y lo profundo que es estudiar las alajot de Pesaj en este sentido? Y este es el primer shiur de varios que voy a dar. Entonces, Rabotai, de esto resulta que en las primeras 4 horas del día 14, las primeras 4 horas del día 14, dependiendo de qué, dependiendo de la división de las horas de luz que ya yo he hecho, que se conoce como Shazmani, que se conoce como hora temporal, esas primeras 4 horas del día 14 aún se permiten ingerir Hametz, y a partir del inicio de la quinta hora del día 14, dependiendo de la división que ya he hecho de las horas de la luz en 12 partes iguales, entonces nos está diciendo que el inicio de la quinta hora estará vedado rabínicamente. ¿Qué quiero decirles con esto, Rabotai? Que no es a las 12 como la persona puede llegar a pensar. A las 12 del mediodía y a las 11 ya dejó. Según Rabino, según Rabanán, a las 11, según la Torá, a las 12. No es así. Estamos hablando que tiene que contar, que tiene que calcular primero estos horarios, los cuales se dividen las horas de luz en 12 partes iguales, y cada una de estas recibe la denominación de Shma Zmani. Perdón, Sha'azmani, no Shma, Sha'azmanit. ¿Nakon? Es decir, que si empieza ya a haber horas de luz, se empiezan a ver ya claridad como tal, supongamos a las 5:25 de la mañana, y ya empieza a haber luz, entonces yo empiezo a contar desde ahí. ¿Sí? Y en otro lugar
del mismo país, empiezo a verlo no a las 5:25, sino que lo veo a las 5:30. Entonces, a las 5:30, el que está en esa localidad tiene que hacerlo ahí. Tiene que hacerlo de esa manera. Tiene que dividir las horas de luz en 12 partes iguales y cada una de estas recibe la denominación de Sha'as Manit. ¿Hasta qué punto? Supongamos entonces que anochece ya completamente, ya no hay más luz. A las 6:45 de la tarde ya está totalmente oscuro. Pero a las 6:30 ya se empezó a oscurecer, no se veía luz como tal. ¿Cuándo voy a empezar a contar como tal? Esa es la pregunta, Rabotai. No es algo muy fácil que la persona pueda llegar a decir, es así. Son 12, las 12 del mediodía según el reloj que yo tengo, 11 de la mañana, etcétera, etcétera, porque la persona estaría cometiendo una gran avera. En todos los sentidos, Rabotai. Y su alma, como dice, tendrá caret. Tendrá caret en este mundo y en el mundo venidero. Así es el Jajamim, así está establecido en la Torah, no lo estoy inventando yo. Nahom, entonces, sigue diciendo Peninei Alajá, Rabino Eliezer Melamed, lo siguiente, pero se podrá todavía obtener beneficio del mismo. Por ejemplo, se podrá usar para alimentar con una bestia o venderlo a una persona no judía. Consecuentemente, al comenzar la sexta hora, la obtención del beneficio ya queda prohibida rabínicamente y quien olvidó vender los restos a un no judío, es decir, que no hizo la venta del Hamed, deberá eliminarlo por completo. Consecuentemente, entonces, al llegar al mediodía, no al mediodía de mi reloj, sino al mediodía de esas divisiones que se hizo de luz, etcétera, etcétera, o sea, al finalizar la sexta hora, tampoco la sexta, o sea, la sexta hora aquí es dependiendo de la luz como tal, queda prohibido por la Torá tanto la ingesta de Hametz como la obtención de beneficio del mismo y consecuentemente es menester apresurarse para eliminarlo y cada hora que pasa sin hacerlo deja sin efecto un precepto positivo de la Torá. Rabotai, es sumamente delicado, sumamente importante que nosotros estudiemos las alajot de Pesaj, como ustedes ven ahí en el flyer, que dice el estudio de las alajot de Pesaj te eleva y enriquece. Después dice, descubre el poder y la profundidad de esta festividad. No es solamente como, por decir, no es solamente, hice los maxot, mira qué bien me quedaron. Rabotai, bebakashá, hay que tener mucho cuidado. No es que la persona celebre panes sin levaduras, algo que los no ágida. Tiene que tener mucho cuidado en este sentido, Rabotai. ¿Najón? Entonces, sigue diciendo el Peninei Alajá, al comenzar la festividad, se incorporan dos prohibiciones más. ¿Cuáles son? Al comenzar la festividad, preste mucha atención. Al comenzar la festividad se incorporan dos prohibiciones más. La de poseer Hametz y la de ver Hametz que posee. ¿Najón? Es decir, además, a partir de este momento, la prohibición de ingerir se torna mucho más grave. Pues quien come Hametz a partir del mediodía del día 14 de Nisan, como ya explicamos, es pasible únicamente del castigo de azotes, mientras que quien lo hace a partir del inicio de la festividad es pasible del castigo de Karet, tal cual está escrito en el Sefer Shemot 12:15. Consecuentemente, Rabotai, una vez concluido Pesaj, se permite volver a usar Hametz. Ya hicimos toda la festividad de Pesaj. Ojo, no es que solamente la persona hizo el ceder de Pesaj en la noche y dijo, ya cumplí con Pesaj. No, son 7 días como tal. Que no puede verse levadura en vuestras casas, no puede verse nada que leude, etcétera, etcétera. Vamos a verlo más adelante, paso a paso. Pero una vez concluido Pesaj, se permite volver a usar Hametz, pero, presten atención, nuestros Jajamim prohibieron el Hametz que un judío poseyó durante la festividad. ¿Cómo así?
Si la persona, digamos, no hizo la venta del Hametz, la persona no hizo la venta del Hametz, y él se quedó con un paquete de pasta, de galletas en su casa, etcétera, y dice, bueno, deja eso ahí en el arón, en el desván, ahí donde guardamos la comida, déjalo ahí, no hay problema, no hizo la venta del Hametz, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó toda la festividad. Aquí dicen, concluido Pesach, se permite volver a usar Hametz. ¿Cuál tipo de Hametz se puede utilizar? El Hametz que la persona vendió. Pero si no lo vendió, nuestros Jajamín prohibieron el Hametz que un judío poseyó durante la festividad. Está totalmente prohibido. Azur no puede utilizar ese Hametz como nada. Ya que al mantenerlo consigo, ¿qué hizo la persona cuando mantuvo consigo el Hametz? Transgredió la prohibición de no poseer y de no ver Hametz que posee, por lo que nuestros Jajamín lo vedaron para su ingesta y para la obtención de beneficio alguno. Es decir, ok, no puedo tener el Hametz en Bahía, no hay problema, no me lo puedo comer, pero lo voy a vender, tengo demasiado Hametz, ¿qué hago con él? Digamos que la persona tenía, no sé, digamos, tenía 500 litros de cervezas o 500 litros de whisky. Y él dice, no podemos vender eso. Seguro que sí se puede vender, pero la persona no lo quiso vender. ¿Cómo va a ser en este caso? Dice, en Bahía no hay ningún tipo de problema. No lo puedo consumir yo, pero vendámoslo. ¿Qué dice en Jajamim? ¿Qué dice la Torá? Dice, nuestros Jajamim prohibieron el Hametz que un judío poseyó durante la festividad, ya que al mantenerlo consigo transgredió la prohibición de no poseer y de no ver el Hametz que posee, por lo que nuestros sabios, nuestros Jajamim, lo vedaron para su ingesta y para la obtención de beneficio. En cambio, el Hametz que un no judío poseyó durante Pesach se puede ingerir y por lo tanto un judío puede adquirirlo para su consumo. ¿Cómo nosotros podemos estudiar esta alajá? Esta es una alajá. ¿Cómo nosotros podemos entenderla con la venta del Hametz? Se prepara un documento. En ese documento se dice cuánto Hametz vas, vas a tener bajo llave, porque lo vamos a ver más adelante todo esto. Puedes tener bajo llave, etcétera, etcétera. Lo vendes a un goy. Cuando digo goy no hablo no hablo despectivamente, a un no judío, a uno de otra nación, ¿najón? Eso es lo que es goy, de otra nación. Vas, se lo vendes a él, es una venta que se hace, él compra todo tu producto y después de la festividad, entonces tú puedes adquirir ese Hametz que tú le vendiste a él, ¿najón? Y imagínense, si usted tiene una panificadora grandísima, que tiene muchas sucursales, o usted hace galletitas, o usted hace cerveza a nivel industrial, ¿cómo hace en este caso? Tiene que venderle la empresa a un no judío. Y es una venta que se hace. ¿Najón? Y digamos que esto es como... No es el nombre correcto, pero es como una trampa alágica como tal. No es que estamos engañando a Boreolán tampoco. Estamos dando en venta algo que es nuestro a una persona, en este caso que no es judía, para luego terminar la festividad de Pesaj, entonces yo pueda adquirir nuevamente ese producto y pueda yo tener provecho de él y pueda yo utilizarlo y pueda yo comerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como está escrito en el Shulchan Aruch 448.1.3. Entonces, Rabotai, ¿qué son el Hametz y la levadura? Porque es necesario que aclaremos esto también. ¿Qué es el Hametz y qué es la levadura? El Hametz que prohíbe la Torá, presten atención, simulet de Bakashá. El Hametz que prohíbe la Torá es cualquiera de los 5 cereales que toma contacto con agua hasta que fermenta. Y estos cereales son el trigo, la cebada, el centeno, la avena y la espelta. Esos son los 5 tipos
de cereales, el cual se considera hametz que prohíbe la Torá. Consecuentemente, estos 5 cereales, con ellos se elabora el pan, que es el principal alimento humano, y para cuya ingestión Jajamín establecieron que se recite la bendición de Hamotz Lechem min Haaretz, que extraes el pan de la tierra, desde la tierra. ¿Najón? Y tras su ingesta, la Torá nos ordena recitar Birkat Hamatzon, una bendición posterior que se hace. Entonces, vemos aquí 2 causas principales. Una es que Jajamín establecieron que se diga una bendición antes de comer el pan, pero por la Torá tenemos otra, y es el Birkat Hamazon, la bendición final por los alimentos. A los efectos entonces de que el pan sea sabroso y fácilmente digerible, ¿qué producto nosotros utilizamos para que él sea sabroso, sea digerible y su proceso de fermentación sea más rápido? ¿Utilizamos qué? La levadura. Utilizamos ese producto. Tenemos que tener mucho cuidado entonces, Rabotai. La persona puede decir, bueno, pero es que, Rabotai, me han escrito y me han dicho en tiempos pasados, yo fabriqué las Maxot, pero utilicé harina todo uso, vi que no tiene ningún tipo de levadura ni nada, está bien, no sé, está bien. No le puse levadura, lo hice y mira, me salieron unas galletitas ricas y ya tengo mi Maxot para pesas hechas en casa. Una vez más digo, ¿sabes las alajot para hacer las Maxot? ¿Sabes todas las alajot? ¿Sabes el tiempo que se necesita del amasado? ¿Sabes las alajot del agua que tienes que utilizar? Cacherizaste el horno, cacherizaste la mesa, el tiempo donde tú estás. Cuando hablo del tiempo, el lugar donde tú estás, hablo del tiempo no cronológico, sino si hay frío o calor. ¿Te fijaste también en eso? Porque eso va a hacer que se active la masa. Todo tiene una razón de ser, Rabotai. Entonces, hay 2 maneras de fermentar la masa: el hametz y la levadura. Y ambos son el resultado de la mezcla de agua con harina. Eso es básico. El hametz más común es aquel que resulta del fermento de la masa de pan y los pasteles. Y este fermento se obtiene mediante el reposo de la masa. Y si se quiere acelerar el proceso, ¿qué hacemos? Se le agrega levadura. Y esta se obtiene mediante el reposo prolongado de la masa fermentada al punto de que su sabor se torna muy agrio y deja de ser apto para el consumo humano. De manera tal que la función de la levadura es la de acelerar la fermentación de los diferentes tipos de masa, tanto para pan como para repostería. Todo eso lo sabemos. Y en resumen, entonces, Bekiksur, el hametz está destinado a su ingestión, mientras que la levadura tiene por cometido acelerar el proceso de leudado de la masa. ¿Y cuál es la posición de la Torá referente a esto? La Torá prohibió ambos. La persona no puede decir, yo tengo levadura en la casa, no hay problema, porque anteriormente la Torá me está diciendo que lo que se considera hametz son los 5 tipos de cereales que se fermentan, que son trigo, la cebada, el centeno, la avena y la espelta. Listo. Yo no tengo eso en mi casa, ya lo saqué, etcétera, pero tengo levadura en casa. No hay problema. Si yo no utilizo la levadura, no le cae algo, no entra en contacto con agua, bejule, no va a pasar nada. Error, porque la Torá prohibió ambos. Está prohibido, Asur. No es que los jajamín dijeron, la Torá lo prohibió. Y su normativa es idéntica en cuanto a que quien mantiene en su haber el volumen equivalente a una aceituna de cualquiera de los dos transgrede la prohibición de no poseer el producto en cuestión y de no ver el que posee, como está escrito en Maseje Beisad 7b. Así establece la Torá referente a la levadura
y establecieron también jajamín referente a ese tema. Entonces nosotros podemos ver que no es muy fácil, Rabotai, no es muy fácil prepararnos para pesas, realmente no lo es. Otros podrán decir, no, es que es fácil. Rabotai, yo tengo que ayudar a mi esposa aquí en casa, la ayudo, y mi esposa mucho antes de llegar a pesas, semanas antes de llegar a pesas, mi esposa ya empieza a limpiar toda la casa minuciosamente. Empieza a mover, a sacar, a limpiar, etcétera, etcétera. Y dígame si entonces la persona tiene niños pequeños que le gusta comer galletas, etcétera. Baruch Hashem, que aquí donde estamos, en Israel, venden galletas que no están hechas a base de levadura, etcétera. Y saben casi igual que una galleta normal. Igual, helados pueden tener levadura, pueden tener hametz, como dije anteriormente, pasta dentales, etcétera. Y la persona puede decir, sí, pero yo no lo como. Pero la Torá no te está diciendo que si lo vas a ingerir, sino que también puede ser que lo veas. Poco a poco vamos a ir estudiando. Sigue diciendo Rabotai, entonces, si se toma harina de cualquiera de estos 5 cereales, se amasa rápidamente y se ingresa al horno de inmediato, la masa no habrá de alcanzarla a fermentar. Eso es correcto, ¿no? La persona dice, yo quiero hacer mis matzot, agarro esto, lo amaso rápidamente, lo meto al horno, ¡zeu! Ya cumplí. Ya tengo mi primera matzá para pesa. Una vez más vuelvo a decir, ¿sabes las alajot? ¿Cacherizaste el horno? ¿Qué le hiciste al horno? ¿Le pasaste fuego o agua? Donde lo amasaste, ¿era una mesa como de madera o era de metal? Y si era de madera o metal, ¿cómo cacherizas? El producto que utilizaste, el rodillo, no sé qué utilizaste, te fijaste que estuviera cacherizado como tal. Puede decir la persona, Rav, espérate un momento, no tengo problema, me compré todo nuevo. Me compré una mesa nueva, me compré un rodillo nuevo y me compré un horno nuevo. Ok, está bien. Y empecé a agarrar y amasé y la metí. Y después agarré otra vez agua, agarré la harina, volví a amasar, volví a extenderla, y la volví a meter ella adentro. Y volví a agarrar, ok. Y lo que quedó en la mesa, te fijaste de lo que quedó en la mesa, si leudó o no leudó. Y el tipo de color que ya tenía, ¿te fijaste en él o no te fijaste en él? Si era grisáceo, si era un amarillo, marrón, grisáceo, etcétera, ¿te diste cuenta, sí o no? ¿Cuánto tiempo le diste tú el amasado? ¿Cuánto tiempo colocaste el agua? Etcétera, etcétera. La persona va a decir, lo más probable es que diga, wow, no me fijé, consumiste hametz. Porque si comiste, aunque sea una ínfima parte de hametz, karet. Así dijeron nuestros jajamim y lo vimos anteriormente. Entonces Rabotai Biamorai sigue diciendo que se amasa rápidamente y se ingresa al horno de inmediato. La masa no habrá de alcanzar a fermentar y tras el horneado tendremos la matzá, que es preceptivo ingerir la primera noche de la festividad de Pesaj en recordación o en recuerdo de Yexia Mizraim. Y la persona dirá, Rad, pero ustedes lo hacen y ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no lo hago, yo los compro. Voy al Macole y los compro. Y dirán, tienes la facilidad porque estás en Israel o porque estás en los Estados Unidos o estás en una localidad donde puedas comprarlo, etcétera, y yo no tengo la manera de hacerlo y yo voy y lo hago. Preferiblemente no. ¿Sí? Tal como está escrito Shemot 12:34. Por todo el pueblo su masa antes que leudase. Y de esto resulta que los mismos cereales que poseen el potencial de fermentar y transformarse en hametz son aquellos de los cuales se puede elaborar la matzá respectivamente. Como dice la Gemara Maseje Pesajim 35a. Nos da el yesod para nosotros entonces empezar a estudiar a más profundidad referente a cómo hacer las matzot. En el caso del arroz,
y el mijo, que el mijo es como un arroz, pero más pequeño. Aquí lo venden mucho en los macoles. No sé si en otras partes en Latinoamérica se pueda conseguir, quien me vea de Latinoamérica. En el caso del arroz y el mijo, si bien son sumamente parecidos a los 5 cereales y puede fermentar, el proceso del leudado no se da en estos de manera completa como los 5 mencionados en la Torá. Por lo que no recae sobre esto la prohibición de Hametz. Y quien elabora Matzá a partir de estos dos no cumple el precepto en Pesaj. La persona puede decir, tengo harina de arroz, tengo harina de mijo y voy a hacer las matzot con esto. No cumple con el precepto de la matzá porque lo hizo de un producto que no es, se parece, pero no es. Rabotai, es importante prestar atención al hecho que la espelta, se dice en hebreo kusmin, es uno de los 5 cereales, mientras que el trigo, el sarraceno, el kushemet, es una legumbre. Por lo que quienes comen legumbres en Pesaj tienen permitido ingerirlo, y quienes no acostumbran a comerlo, en caso de enfermedad, solo le está autorizado. Por ejemplo, los ashkenazim no comen arroz, no comen otras cosas. No soy ashkenazí, soy sefardí, aunque usted me vea con peyot, etcétera. Sigo la Hasidut de Breslev, no hay problema en eso. De hecho, el rabino Shalom Arush es sefardí. Nosotros comemos arroz en Pesaj, papas, comemos legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Los ashkenazim se abstienen mucho de esto en Pesaj. Son caviajol, digámoslo así, más riguroso en este sentido. ¿Dónde está la fuente de lo que estamos estudiando en esta parte? Mishnah Berurah 453, 4 y 7, inciso 4 y 7, nos dice ahí para profundizar las personas que quieran hacerlo. Entonces, Rabotai, para ir terminando, vamos a hacer este primer capítulo y nos quedamos en el capítulo 3. Entonces, vamos a ver lo que es la definición de fermentación de la masa. Tal como vimos, la diferencia entre hametz, que es pan, y matzá, es que la masa del primero leudó, es decir, la masa del pan leudó, y la del segundo no lo hizo en virtud de la fermentación operada en la masa por efecto del contacto de la harina con el agua. Una vez más, tal como ya vimos, la diferencia entre hametz, lo que se considera hametz, que es el pan común y corriente, y matzá, que es la figura que ustedes están viendo ahí, es que la masa del primero, es decir, la masa del pan, leudó, y la del segundo no lo hizo en virtud de la fermentación operada en la masa por efecto del contacto de la harina con el agua. Normalmente, ¿qué hacen los panaderos? Los panaderos agregan levadura a la masa para intensificar y acelerar el proceso de leudado. Pero, aunque no se emplea levadura, si se mantiene la masa en reposo suficiente tiempo, esta fermentará y se hinchará. Escuchen bien. Pero, aunque no se emplee levadura, no va a emplear levadura, si se mantiene la masa en reposo suficiente tiempo, esta fermentará y se hinchará. ¿Cuánto es el tiempo? Una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Vamos a verlo. Sigue diciendo. Por esto el proceso de la elaboración de las matzot, es muy importante hacerlo deprisa para que la masa no alcance a fermentar. El proceso de la elaboración de las matzot se hace muy rápido, y no es una sola persona que lo está haciendo, sino que hay varias personas haciendo matzot. Y no es que estemos hablando, no, pero es que son una empresa y tienen que hacerla así. No, si quieren hacerlo casero, la persona quiere hacerla de una manera casera,
puede hacerlo, tiene hacerlo, pero tiene que conocer las halajot, es lo que quiero decirles. Tiene que conocer las halajot. Entonces, Rabotai, es muy importante hacerlo deprisa para que la masa no alcance a fermentar. Mientras la masa esté en proceso de amasado, no va a fermentar. Y aunque este amasado se prolongue por 24 horas, no va a fermentar la masa. Pero dígame usted algo. ¿Quién va a dar y a batir la masa durante 24 horas? Y puede la persona decir, bueno, yo tengo una máquina, lo dejo dentro de la máquina 24 horas que haga su proceso. Ok, digamos que sí, pero resulta ser que salpicó un poquito la masa y se quedó pegada arriba en un sitio y cada vez que pasaba por ahí la masa no se la llevaba, se quedó ahí ajustada, se quedó pegada y agarró un color, que ya vamos a ver cuál es el color, y está haciendo contacto con la otra masa. Zeu, nulo, no se puede utilizar. Aunque lo que yo tenga en la mano no fermentó, pero fermentó un poquitico, todo lo que tengo ya no sirve. Sigue diciendo, entonces, sin embargo, si la masa habrá de reposar por espacio de 18 minutos, comenzará el proceso de fermentación. Comenzará el proceso de fermentación y todas las prohibiciones relativas al jamés recaerán sobre la masa misma. Esto es un estimado que están dando nuestro jajamín, 18 minutos como tal. Todo lo antedicho, preste muchísima atención, voy a bajar un poquito más esto, preste muchísima atención, Rabotai. Este es el micrófono, por eso se ve así medio rarito ahí en este ladito. Entonces, preste mucha atención. Sin embargo, si la masa habrá de reposar por espacio de 18 minutos, comenzará el proceso de fermentación y todas las prohibiciones relativas al jamés recaerán sobre la misma. Todo lo antedicho aplica a un sitio de temperaturas promedio. Entonces, otra pregunta que surge, ¿qué es temperatura promedio en el lugar donde yo estoy? Si estoy en Dinamarca, donde hace mucho frío, o estoy en Alaska, donde hace mucho frío, ¿qué se considera ahí un sitio de temperatura promedio? Por supuesto que ahí el proceso de fermentación de la masa no va a ser tan rápido, va a tardar más por el frío que pega. De hecho, aquí mi querida y linda esposa, a quien le dé buenos y largos años de vida, cuando hace pan, en los días de invierno, el pan no sube, no fermenta, pero no como quisiéramos. ¿Por qué? Por el frío que hace aquí, por el lugar tan frío que estamos. Y hay que colocar la masa en un lugar calientito para que fermente, etcétera, etcétera. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, no? Entonces, todo lo antedicho aplica a un sitio de temperatura promedio. Ahora imagínense usted una persona que está en África, no sé cuánto allá de calor hará, pero me imagino que hace muchísimo. ¿Cuánto tiempo va a ser el proceso de fermentación de la masa? Tal vez 5 minutos. Hay que considerar eso también. En cambio, si se trata de un sitio especialmente cálido, este proceso se ve acelerado y antes de los 18 minutos la masa leudará. ¿Están viendo? Sí dice el jajamín, así dice el Peninei Alajá. Va a fermentar entonces la masa en ese sentido. Vives en el Congo y hace mucho calor, 50 grados, no sé. ¿En cuánto tiempo, si la persona prepara una masa, fermenta? ¿5 minutos? No sé, la verdad es que no sé. Entonces, Rabotai, si se observan grietas para nosotros saber el proceso de la fermentación de la masa, y aquí es ya lo más interesante, todo lo que estamos estudiando es interesante, pero aquí viene la parte clave referente al proceso. Si observan grietas en la masa, es señal de que el proceso de fermentación se ha iniciado. Si comenzaron las grietas, ¿pero en dónde? ¿En qué parte? ¿En toda o en un pedazo? Aunque la masa no lleve aún 18 minutos de reposo y probablemente esto se deba a que la levadura,
a que la elevada temperatura del lugar, la cual provocó el proceso, se acelere, o quizás a un amasado deficiente que no activó todas las partes de la masa y dejó algunas de estas en reposo, hace que se agriete y hace que se fermente. ¿Por qué? Porque si tiene mucha cantidad de masa, no puede amasarla muy bien o dejó algunas partes. E incluso hay otros que dicen, no, Rad, pero agarré un pedacito de masa casi chiquito y empecé yo a darle, y a darle, y a darle, y a darle. Ok, digamos que sí. ¿Conoce toda la halajot? Sigamos. Aunque únicamente se haya divisado algunas grietas en un sector de la masa, aunque sea yo vi un pedacito que nada más había grieta, en una de las masas se considera que toda está fermentado. Si no se divisaron grietas, pero el aspecto de la masa cambió adquiriendo un matiz plateado, se lo considera Hametz Nukseh, el cual está prohibido por decreto rabínico. Se considera Hametz Nukseh, decreto rabínico, como está escrito en el Shulchan Aruch 459.2. Y valga la pregunta, ¿qué es Hametz Nukseh? Entonces eso le pregunto yo a las personas que hacen Maxó en su casa, ¿sabes qué es Hametz Nukseh? ¿Sabes qué es eso? Entonces lo vamos a aprender. El Hametz prohibido por la Torá, ¿sabes qué es Hametz Nukseh y Hametz Gamur? ¿Najón? Entonces, el Hametz prohibido por la Torá no es denominado Hametz Nukseh. ¿Por qué se fue denominado por nuestro Jajamín? El Hametz de la Torá se llama Gamur, Hametz completo. ¿Por qué? Por cuanto que en este concluyó el proceso de leudado y ya es apto para el consumo humano. Pero si el proceso de fermentación se ha iniciado y aún no concluyó, por lo que es apto para consumo humano, en situación de gran necesidad se denomina Hametz Nukseh, el cual, en la opinión mayoritaria de los poskim, no está prohibido por la Torá. Consecuentemente, Jajamim, ojo, por la Torá, el Hametz Nukseh no está prohibido. Pero Jajamim, ¿qué hicieron? Jajamim lo prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron? Para evitar que las personas lo consuman por equivocación y al final terminen ingiriendo Hametz, aunque sea un poquitico. Por ejemplo, en el caso de pegamento elaborado por los escribas para pegar papeles a base de agua y harina, por cuanto su leudado no llegó a término y no es apto para el consumo humano, salvo en caso de gran necesidad, se lo considera Hametz Nukseh. Entonces, ahora estamos viendo por qué si la persona tiene pegamento en su casa y dice contiene trazos de levadura, se considera Hametz Nukseh, prohibido por los rabanim. Compró una crema dental y dice tiene trazos de levadura, Hametz Nukseh. ¿Por qué? Porque no es un Hametz Gamur, pero es Hametz Nukseh, prohibido de Rabanán. Entonces, el cual está prohibido ingerirlo o retenerlo durante Pesaj por orden rabínica, como está escrito en la Mishnah Berurá 442.2. Sin embargo, si el pegamento en cuestión cambió de forma, por ejemplo, si ya fue empleado para adherir papeles, se lo puede retener. Si ese pegamento lo agarró para adherir papeles, puede tenerlo como tal. En vaya no hay problema. Y hay quienes adoptan una actitud más estricta y piensan que si el pegamento sobresale de entre las hojas que él utilizó para pegar, se consideran que no cambió de forma y no lo retienen en Pesaj. Es decir, hay unos que son más puntillosos en esto, más machmirim, y dicen, ¿sabes qué? Se va afuera, lo guardamos en el cuarto o en el lugar, en el makom, donde hemos dedicado, que todo ahí se va a hacer de la venta del Hametz y se tiene en ese lugar. Lo que son machmirim, lo que son más puntillosos. ¿Najón? Cada quien según su nivel de observancia referente a la Torá. Ahora, asimismo, una masa que había comenzado en ella el proceso de leudado hasta el punto de que alcanzó una coloración platinada,
pero no se agrietó su superficie tal como ocurre en el caso del, como dijimos, del Hametz Gamur, se lo considera como Hametz Nukseh, y por la ordenanza de Jajamín está prohibido comer de ella y dejarla en nuestra posesión en Pesach, como está escrito en el Shulchan Aruch 459.2. Ahora bien, Rabotai, ya vamos, faltan todavía varios puntos, faltan 1, 2 puntos y terminamos. Hametz no apto para ser ingerido por un perro. Hametz que inicialmente era completo y luego se echó a perder, al punto de que ya no es apto para ser consumido por un ser humano, se lo considera Hametz Gamur, por cuanto que puede aún provocar la fermentación de otra masa si entra en contacto con la misma. De manera tal que en este aspecto la norma del kashrut que se aplica al hametz difiere de la de los demás alimentos prohibidos, pues en el caso de estos últimos, en el momento en que se malogran y dejan de ser aptos para el consumo humano, todas las prohibiciones que recaían sobre los mismos quedan sin efecto, mientras que en el caso del hametz las prohibiciones se mantienen, pues puede fungir como levadura y hacer fermentar a otras masas, por lo cual nos cuidamos mucho también referente a eso, cuando es un hametz no apto para ser ingerido por un perro. Entonces, solo en el caso en que el hametz se arruinó a tal punto que ya no podrá ni siquiera ser ingerido por un perro, no entra en la categoría de alimento y ya no recae sobre él mismo la normativa en cuestión. Hay muchos alimentos que son para los perros, gatos, a los que tienen perros o gatos, que contienen hametz y se los comen los animales. Ese tipo de hametz es prohibido tenerlo en casa. O alimentos, tienen conejitos en su casa, etcétera, y le dan tipos de alimentos de eso. La mayoría de esos alimentos tienen hametz o tienen levadura, etcétera, a base de levadura de hametz. Está totalmente prohibido obtenerlos en casa. Solo en caso de que si un perro no lo vaya a comer, entonces sí podemos. Sigue diciendo, por lo que se lo puede retener en pesa y obtener beneficio de este. Una vez más, solo en el caso en el que el hametz se arruinó, Najón, se lo puede tener en Pesaj y obtener beneficio de él. Si ese hametz se arruinó en total, que ni siquiera un perro se lo va a comer, puede obtenerlo en casa, como está escrito en el Shulchan Aruch 442.2 y la Mishnah Berurá, inciso 10. Ahora, sin embargo, rabínicamente, eso es lo que nos dice la Torah, pero la Jajamín nos dicen que no debe de ser ingerido, pues al hacerlo demuestra que pasa a la categoría de alimento, como está escrito en la Mishnah Berurá. Ahora, la misma norma se aplica para las demás categorías de kashrut, en las que si el alimento deja de ser considerado apto para perros, su ingestión por parte de un judío está igualmente prohibida rabínicamente. Ahora, la categoría de no apto que tenemos que conocer para un perro, ¿cómo se aplica? Se aplica únicamente cuando el pan o la levadura están deteriorados, que no son aptos siquiera para un perro. ¿Najón? Yo no sé si ustedes han visto, de repente quedó un pan guardado, una torta, y se puso se descompuso tanto que agarró un color verdoso, que ya ni siquiera el animalito lo huele porque sabe que no lo va a comer, ¿no? Le puede hacer daño. A eso es lo que se está refiriendo aquí. Pero si la levadura no se estropeó tan extremadamente, sino que únicamente fermentó al punto de no ser apto para un perro, dado que como la levadura es buena, se aplican sobre él todas las reglas del hametz, según la Torá, deben ser eliminadas. Es decir, tiene el pan, se fermentó, se dañó, pero se fermentó, entonces igualmente no puede tenerlo en casa. Como dice el Biur Alajá 442.9. Ahora, la regla según la cual el hametz, que ya no es apto para la ingestión de un perro, pierde su carácter, de tal y no debe de ser eliminado, aplica específicamente si el hametz en cuestión
se estropeó antes de que llegue el momento en el cual se torna prohibido. Sin embargo, si al momento de entrar en vigor la prohibición del Hametz, si llegó el momento de la prohibición del Hametz, cuando ya lo estudiamos, si no, vea el video otra vez, regréselo y vuélvalo a poner de las prohibiciones, de las 4 prohibiciones, y el tiempo el cual nosotros podemos tener Hametz, podemos consumir y podemos tener provecho. Entonces, si al momento de entrar en vigor la prohibición del Hametz, este es apto para ser comido por un perro, aunque luego se estropee y ya no lo sea, es necesario eliminarlo, dado que entró en la categoría de Hametz, que debe ser quemado, por lo que no se termina de cumplir hasta que no se le elimina por completo, como está escrito en la Mishnah Berurah. Ahora, cabe destacar, Rabotai Beamorai, que toda esta normativa aplica si en un inicio el Hametz era apto para el consumo de un humano o para la elaboración de alimento humano, como en el caso de la levadura. Pero si desde un principio no fue apto para humanos, aunque si lo fuera para perros, no se aplica a la normativa de prohibición de Hametz. Sin embargo, la persona puede decir, ya va, me estás diciendo que no se aplica, o sea, puedo tenerlo entonces. Un momento. Sin embargo, en el caso de las raciones que se producen para perros y gatos, estas contienen lejatjila hametz, apto para el consumo humano. El humano puede consumirlo, lo que pasa es que no lo hace. Primero porque no es kasher, segundo porque no le gustará, etcétera. Por lo que es preceptivo eliminarlas. Un producto que un producto que lejatjila no estaba destinado para el consumo humano, pero bediabad, en caso de gran necesidad, resulta comestible para entra en la categoría de hametz nukse, tal como lo explicamos anteriormente. No es hametz gamur completo, sino nukse. Entonces, Rabotai, vamos a ver las maneras de evitar la fermentación. Mejor dejamos para mañana. Bedrat Hashem, Bli Neder, voy a estar haciendo todos los días un video, lo voy a estar subiendo aquí en YouTube para que usted pueda estudiarlo, pueda compartirlo, pueda analizarlo. Que tengan todos un lindo día, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Shalom.